Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí para seguir dialogando juntos. Y todos los que realmente creen que es provechoso este material, voy a agradecerte que lo compartas. Pero cuando lo compartas, que le digas a aquellas personas que se suscriban a este canal para que puedan recibir las notificaciones cada vez que sale un tema nuevo. Y si este tema te ha gustado, dale un like, ¿sí? Que realmente, si te interesa, pues reconócelo a través de tu dedito en alto ahí en el canal. Seguimos hablando acerca de la transformación del carácter y cómo Dios nos va santificando a cada uno de nosotros. Hoy he elegido para compartir contigo un texto que está en la carta a los Gálatas. Sabéis que la iglesia de Galacia, que fue fundada por el apóstol San Pablo, experimentó un problema. Pablo fue, les predicó el Evangelio y les enseñó la salvación solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe, enseñándoles que cuando uno cree en Jesús y ha recibido el perdón de sus pecados y ha experimentado, vive la justificación por la fe, también recibe el don del Espíritu, pero lo recibe por fe, no por obras. Recibe el don del Espíritu como consecuencia de haber creído en Jesús y no como consecuencia de forzarse por ser una mejor persona. Pablo les enseñó que recibían el Espíritu Santo porque Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Pero luego llegaron otros maestros con otras enseñanzas, a los que en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos y las Epístolas, se los denomina los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran un grupo de cristianos de origen judío, probablemente con una fuerte tradición farisaica, que habían aceptado a Jesús como Mesías, pero enseñaban que para ser salvo había que observar la ley mosaica que incluía los 10 mandamientos. O sea, la salvación era una mezcla de observar la Torá, la ley, más la fe en el Mesías. Había que volverse primero judío, desde la circuncisión en adelante, practicando todos los más de 622 mandamientos que enseñaba la ley, y si uno además de esto aceptaba al Mesías, se podía salvar. Pablo está totalmente en contra de este concepto de salvación. Para él la salvación es el resultado no de la observancia de un determinado grupo de mandamientos, de preceptos, mucho menos de todas las leyes de sangre, ceremoniales o rituales asociadas al santuario. Para Pablo la salvación es el resultado de la obra de Cristo a favor del creyente. Y les enseñó a los Gálatas eso. Y les dijo que ellos recibían el Espíritu por la fe, por haber creído en Jesús como su Señor y Salvador personal. Pero luego vinieron estos maestros para decir que ellos no se salvaban si no obedecían y si no guardaban determinados grupos de mandamientos, si no se circuncidaban, y que no podían tener el Espíritu Santo si no se esforzaban por llevar una vida de estricta obediencia a la ley. Contra esto, Pablo se opone tremendamente. Pero luego él habla de la necesidad de que, claro, recibamos por la fe el Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 5, el apóstol San Pablo, lo siguiente, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, versículo 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo les está diciendo que ellos no tenían un carácter transformado. Por más que sean meticulosos observadores de preceptos y de mandamientos, el problema fundamental es que no tenían el carácter transformado. El amor de Cristo en ellos no había hecho mella, lo cual era una evidencia que no estaban permitiendo la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte en esta mañana algo que me parece sumamente importante. Si no ha sido derramado el amor de Cristo en tu corazón para que tú ames a todas las personas, escucha lo que te estoy diciendo, para que ames a todas las personas, no importa si son de tu denominación, si son de tu creencia, si viven la vida que tú vives, si comen como tú comes, si beben como tú bebes, si se portan como tú te portas. No te estoy hablando de eso, a todas las personas, ¿sí? A los heterosexuales, a los homosexuales, a los buenos, a los malos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que roban, a los que no roban, a los que son decentes y a los que son indecentes. Si el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, el amor a todos, como dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la evidencia de que nuestro carácter está siendo transformado.
Lamentablemente, nosotros a veces somos parte de comunidades cristianas donde observamos ritos y formas, pero no hay personas con un carácter transformado que se está preparando para el cielo. De ahí que Pablo dice a continuación en el versículo 16 lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por supuesto que cuando uno ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y ha recibido el don del Espíritu, habrá una lucha interior entre la carne, la vieja naturaleza, las tendencias pecaminosas que tenemos y la presencia del Espíritu. Y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de no satisfacer los deseos de la carne. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto es difícil. Pero como parte de este proceso de santificación, como parte de este crecimiento en la gracia, debemos decidir no satisfacer los deseos de la carne. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios. Debemos decidir permitir al Espíritu Santo que Él obre en cada uno de nosotros. Y cuando se lo permitimos, Él obra. Y dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahí está la lucha que siempre vamos a tener entre la vieja naturaleza, el hombre viejo, y ese nuevo hombre, esa nueva criatura creado a la imagen y semejanza de Dios. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha ahí. Y esa lucha nos va a acompañar a lo largo de la vida. Ojalá no existiera, pero nos va a acompañar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que decidir estar del lado de Dios. Tenemos que decidir que Dios obre. Tenemos que decidir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. El Espíritu nos libera de la culpa y la condenación de la ley y nos libera de la ley como un medio de salvación. Porque en realidad nunca fue el propósito de la ley que la ley fuera nuestro Cristo. Dice el apóstol Pablo que si no nos dejamos guiar por el Espíritu, se manifiesta la obra de la carne en nuestra vida. Y dice a continuación, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, la vieja naturaleza. Y es importante que esto lo destaquemos, porque aceptar la gracia de Cristo, aceptar su perdón, su salvación, no significa que no hay un cambio en la vida. La gracia no nos hace seguir viviendo de una manera opuesta al plan de Dios, sino que nos hace ponernos en sintonía con el propósito de Dios. Y dice a continuación, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, fíjate qué interesante que es esto. Acá Pablo habla como Juan en su primera epístola, cuando él dice todo aquel que practica el pecado es el diablo. Y Pablo dice, los que practican esto, ¿sí?, estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo el que cae en algo de esto. Porque tú y yo, todos los seres humanos, frágiles, limitados, inseguros de nosotros mismos, con todo nuestro bagaje de defectos, podemos caer si nos soltamos de la mano de Jesús, si dejamos de mirar a Cristo, si no ponemos nuestra mirada en Él. Y alguna de estas cosas que hemos mencionado se puede manifestar en nuestra vida. Pero una cosa es que un creyente caiga y otra cosa es la práctica de, cuando tú decides, dice, a mí ya no me importa lo que es la voluntad de Dios, no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que Dios pide, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahí está el problema. Ahí es cuando yo decido libremente practicar lo opuesto a lo que Dios me dice. Ahí está el problema. Y eso es una evidencia de que no estoy permitiendo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Versículo 22, más el fruto del Espíritu. Fíjate, el fruto del Espíritu. No dice los frutos, ¿no? Dice el fruto. Un fruto como una naranja que tiene muchos gajos, ¿sí? El fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu está, dice, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pregúntate si ese fruto está en tu vida. Este es el fruto, no otro, no te equivoques. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Querido amigo,
amiga, hermano, hermana que me escuchas. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Yo soy tan humano como tú. Yo sé qué duro y qué difícil es a veces rendirse a la voluntad de Dios. Pero no hay nada más hermoso que la vida bajo la dirección del Espíritu de Dios. Así que en este día, abre la puerta de tu corazón a Jesús. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y disfruta de esa vida en el Espíritu. Deja que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida. Y tu vida sea una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Una vida con un carácter verdaderamente transformado, que te hará feliz y hará que ayudes a otros también a sentirse feliz. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.